En Introducción del narcisismo, Freud justamente aborda la cuestión del momento en el que se constituye el yo para el niño. El pasaje del autoerotismo al narcisismo, es decir, al momento en que puede constituirse el yo y que le va a dar unidad al cuerpo, está dado por la identificación primaria. El narcisismo está vinculado a lo que Freud denomina su majestad del bebé. Es decir, ese momento en el cual los papás ubican al niño en el lugar de aquel que realiza todos los deseos incumplidos, su propio narcisismo perdido. El niño encarna en ese momento el lugar de yo ideal. Ahora, ese lugar de yo ideal va a caer a partir de las críticas de los padres, básicamente de los retos. Así, parafraseando a Serrat, niño, deja ya de joder con la pelota, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca, lo cual le empieza a indicar al niño que él no cubre efectivamente algo del deseo de los padres y va a caer de ese lugar de su majestad del bebé, va a caer del lugar de yo ideal, pero eso a su vez le va a permitir constituir un ideal del yo. Es decir, ubicar un ideal frente al cual comparar su yo. De alguna manera, esto lo vamos a retomar para explicar el lugar y la interpretación que hace Jacques Lacan sobre el complejo de Edipo y fundamentalmente el complejo de castración. La noción de complejo de Edipo es una noción freudiana que consideró central en su teoría. Freud arma un relato en relación a lo que denomina el complejo de Edipo en el varón, el complejo de castración, y también el complejo de Edipo y complejo de castración en la niña. En el varón, él va a plantear que el punto inicial está ligado a la creencia de parte del niño de que todos tienen pene, lo que Freud llama la premisa universal del falo. El niño cree que todos tienen pene, incluso lo busca en los seres inanimados. Esto se relaciona con un caso de Freud, que en realidad Freud trató a través del papá, de un niño que tenía fobia a los caballos, que era Hans, Juanito, y que buscaba en todos el hacer pipí. Incluso en la locomotora, cuando la locomotora en ese momento era una locomotora a vapor, descargaba la caldera, vaciaba el agua, el Juanito decía que la locomotora también tenía un hace pipí, como él. Ahora, Freud lo que va a decir es que el niño, frente a sus prácticas autoeróticas, ante su toqueteo, va a recibir de parte de la madre la amenaza de castración. Es decir, la amenaza de que si no deja de tocarse, se lo van a cortar o el médico se lo va a cortar. El niño no hace caso a esas amenazas hasta que descubre que las niñas no tienen pene. La visualización de la carencia de pene en las niñas lo va a llevar a creer, dice Freud, que algunos seres que
han sido culpables de los mismos deseos impuros que él, decorosos, han sido despojados de su pene. Es decir, dice Freud, todavía no generaliza la castración. Recién va a generalizar la castración cuando descubra que su madre tampoco tiene pene, que su madre está castrada. Entonces, va a elaborar complejas teorías por las cuales las mujeres no tienen pene, pero tienen hijos. Y va a abandonar el objeto incestuoso, o sea, a la madre como objeto sexual, y por angustia de castración. La angustia de castración, que es fundamentalmente la angustia ante la posibilidad de perder su órgano, es lo que va a marcar para Freud la salida del complejo de Edipo en el varón. En la niña, por el contrario, la entrada del complejo de Edipo va a ser justamente por la vía del complejo de castración. Lo que pasa es que Freud le va a dar, sobre todo en la última parte de su enseñanza, importancia a lo que sería la fase preedípica y la ligazón de la niña con la mamá. En ese momento, la niña fantasea o juega, dice Freud, con darle un hijo a la mamá o recibir un hijo de la mamá. Y va a caer presa de la envidia del pene cuando vea que hay varoncitos que sí tienen pene, cosa que ella no tiene. Pero también va a generalizar la castración cuando descubra que su madre tampoco tiene. Entonces va a buscar al padre como puerto de salvación para que el padre le dé un hijo y no, ya que no le puede dar un pene. Bueno, esto es de alguna manera la síntesis del relato freudiano sobre el complejo de Edipo y el complejo de castración en el niño y en la niña. ¿Sí? Ahora, es un relato que no deja de funcionar al modo de un mito, es decir, cierto relato que procura darle un orden y un sentido a algo que Freud verificaba en la clínica, y es lo que se encontraba de fondo en los síntomas neuróticos, tanto obsesivo como histérico. Lo que estaba de fondo, en uno y otro caso, era cierto tipo de satisfacción sexual. El que va a dar una interpretación, una lectura del mito edípico, ¿sí?, tal como lo plantea Freud, es Lacan, que es un psicoanalista francés que en distintos momentos retoma las nociones de complejo de Edipo y complejo de castración para ubicar qué papel cumplen en la estructuración del sujeto. Y de hecho, va a ubicar como fundamental la noción de falo, pero justamente la noción de falo distinguiéndolo del pene. Esto es fundamental para poder diferenciar y entender de alguna forma cómo opera el complejo de Edipo. El falo no es el pene, sino que es lo que podríamos denominar un valor de cambio, ¿sí? Algo que le da valor a algo, la razón, la medida del deseo. El falo podríamos decir que es el valor que se otorga a algo en tanto se le supone ser aquello que completa el deseo, que cubre el deseo. Y en ese sentido, distintas cosas
pueden tener valor fálico, pero ninguna es el falo. Porque el falo es un valor abstracto. Y es un valor en tanto y en cuanto no es ninguna de las cosas que pueden encarnar ese valor fálico. En ese sentido, uno puede tomar como para una persona los distintos objetos pulsionales pueden tener valor fálico. Por ejemplo, el dinero puede tener valor fálico. Entonces, o la mirada. Y entonces alguien necesita hacerse ver y ser visto como alguien que cubre el deseo. Y cuando esa persona no se siente bien vista, siente de alguna manera que de alguna forma ha caído de ese lugar fálico que él pretende encarnar. O alguien puede ubicar el valor fálico en el dinero, como decía, y entonces suponer que al fin y al cabo todo es dinero, que el dinero es lo que cubre el deseo de todo, y todo puede intercambiarse por dinero. En esos casos es el dinero el que tiene el valor fálico. Y alguien que no tiene dinero justamente siente, en tanto y en cuanto supone en el dinero ese valor fálico, puede sentir justamente que está carente de aquello que cubre el deseo. Entonces, el falo es un valor que no es ninguna de las cosas que puede encarnarlo, pero le puede dar esa categoría a alguno de los objetos. ¿Sí? Lo que Lacan va a señalar es que en el primer momento del Edipo es el niño el que encarna el lugar de falo para la madre. Y es fundamental que ese niño suponga que él efectivamente ocupa el lugar de aquel que cubre el deseo para la madre. Esto hace referencia concretamente al lugar de su majestad del bebé, al que hacía referencia Freud en Introducción del Narcisismo. Y podríamos decir que ese es el momento fundante del Edipo. Poder él, el niño, sentirse que él encarna de alguna forma ese lugar fálico para el otro. Ahora, este primer momento del Edipo va a ser sucedido por un segundo momento lógico, en el cual, de alguna forma, el niño va a caer de ese lugar de falo de la madre. Y en ese sentido, es fundamental que la propia madre esté atravesada por lo que Freud va a denominar la castración. Esto es, que la propia madre pueda admitir que el niño no cubre totalmente su deseo. Pero para eso, aceptar la castración de parte de la madre supone, su propia castración, supone admitir que no hay nada que efectivamente cubra y cumpla su deseo. Eso le va a permitir, ¿sí?, retar al niño cuando hace falta, ¿sí?, señalar lo que el niño realice que de alguna manera merezca algún tipo de censura. No necesariamente acá interviene el padre cumpliendo una función concreta en el lugar, en la caída del niño del lugar de su majestad del bebé. Incluso cierta función de interdicción
puede estar ocupado por la abuela, por una tía. La abuela cuando le dice a su hija, a la madre del niño, bueno, ya es hora de que el nene largue el pecho, o ya es hora de que el nene largue los pañales, eh, no le dejes hacer determinadas cosas al nene. Es decir, eh, algo de la ley y de cierta prohibición empieza a operar en el sentido de que hay ciertas satisfacciones pulsionales de parte del niño que de alguna manera son censuradas por el otro. De hecho, la censura que Freud señala en relación a la práctica autoerótica, el toqueteo de parte del niño, no dejan de ser parte de la censura que se puede jugar hacia el niño, no solamente en relación al toqueteo de sus genitales, sino a distintas prácticas sexuales que de alguna forma el otro limita. Sea ya decirle al nene que deje, que no se chupe el dedo, que no puede decir palabrotas, que no puede tocarse los genitales o tener conductas impropias en determinados ámbitos. Romper cosas, pegar, etcétera, etcétera. Todo eso no tiene otra función que de alguna manera limitar de parte del otro ciertos comportamientos del niño ligados a las satisfacciones pulsionales que el otro censura y que de alguna manera suponen cierta caída del lugar de su majestad el bebé a partir de señalar como indecorosas ciertas prácticas sexuales o prácticas ligadas a las satisfacciones pulsionales. Ahora, para que la madre pueda intervenir con esa censura, es fundamental que ella misma admita que ese niño está realizando cosas que ella misma no admite y que de alguna manera admitir esos aspectos en los que el niño no cubre todos sus deseos. Esto en el ámbito escolar hoy muchas veces se puede observar fundamentalmente en el momento en el que falla ese reconocimiento de la caída del niño en el lugar de su majestad el bebé. Y lo observamos concretamente cuando los docentes, por ejemplo, llaman a los padres para señalar algún comportamiento del chico que es censurable, y los padres, lejos de admitir que el comportamiento del niño es censurable, acusan a la docente de perseguirlo, etcétera, etcétera. Padres que dicen, es mi hijo, yo tengo que defenderlo. Y efectivamente, lo que se ve claramente es que no pueden admitir los errores de los hijos o sus conductas censurables, porque en realidad lo que no pueden admitir es la propia frustración y que le genera el hecho de que el niño sí puede realizar cosas que no están de acuerdo a lo esperable y a lo deseable en términos ideales. De la misma manera, a veces esos mismos padres, cuando los chicos realizan ciertos comportamientos que van en contra de lo que ellos esperan, también reaccionan con violencia a veces contra los propios niños, porque la frustración que les genera que el niño no se comporte de acuerdo a lo que ellos esperan, le genera tanta hostilidad que en vez de dirigir la hostilidad hacia un tercero, como podría ser la maestra, cuando es la maestra la portavoz de
de que el niño está realizando una conducta censurable, dirigen la hostilidad hacia el propio niño, en tanto y en cuanto ellos son los que están frustrando las expectativas de esos padres. Pero lo que está poniendo en juego justamente esa hostilidad, sea hacia el propio niño o hacia un tercero, es la propia dificultad de los padres para reconocer la frustración que le implica que, bueno, que el niño no realiza todo lo que ellos esperarían idealmente de él. Es decir, lo que esos padres no están admitiendo, sea negando los comportamientos censurables de los niños, o sea, reaccionando con hostilidad, con agresión hacia los niños, lo que no están admitiendo es su propia castración. Es decir, soportar que efectivamente hay algo de lo que ellos esperarían como satisfacción que no se da y que necesariamente no se va a cumplir nunca, que de alguna manera es imposible esa satisfacción plena que ellos esperarían, y por consiguiente poder actuar en función de aceptar que el niño no realiza, no es su falo, no realiza todas sus expectativas. Por el contrario, cuando efectivamente los padres, en particular la madre, pueden aceptar su propia castración, están atravesados ellos mismos por la castración, también pueden admitir los comportamientos censurables y, bueno, podrán ponerle esos límites, censurar al niño cuando realiza determinados comportamientos. Sobre todo, va a permitir ponerle cierto límite a la satisfacción pulsional del niño. En el destete, en el aprendizaje del control de esfínteres y en cualquier comportamiento agresivo, etcétera, etcétera. El tercer momento del Edipo es el momento en el cual el niño va a tratar de encontrar una respuesta a qué es lo que entonces quiere la madre. Si el niño en el primer momento está ubicado en el lugar del que cumple el deseo de la madre, en el lugar del falo, las críticas, la censura de parte de la madre, va a plantear nuevamente el interrogante de entonces qué quiere el otro. Si yo no soy lo que quiere el otro, si yo no soy lo que encarna aquello que completa el deseo del otro, ¿qué es lo que quiere el otro? Bueno, en el relato edípico, el que va a encarnar ese lugar es el padre. La respuesta sería: yo no soy el falo de mamá, entonces mamá lo que desea es algo que tiene papá, y ese algo, ese rasgo del padre, va a ser lo que tenga, ¿sí?, un valor fálico. Ahí va a depender de qué es lo que el niño ubique en el padre como aquello que tiene valor fálico que cumpliría, que cubriría el deseo de la madre. Y sería, en el caso del varón, la identificación con ese rasgo paterno lo que le permitiría identificarse con el padre, asumir una posición masculina y luego, renunciando a pretender ser él el falo materno, buscar, identificado con su padre, darle el falo, por decir de alguna forma, a otra mujer. En el caso de la niña, la castración materna, es decir, la caída del lugar de ella como falo materno, como falo de la madre, le va a permitir a ella identificarse, por el contrario, con la madre y buscar en un hombre aquello que supone que desea la madre en su padre. Es decir, la salida edípica
por lo menos tal como la piensa Freud, y de alguna manera la va a releer Lacan, sería, en el caso de la niña, la identificación con la madre y la búsqueda en un hombre de aquello que implica lo que tiene valor fálico. Estas serían las dos salidas del Edipo, tanto para el varón como para la niña.